Retomamos la historia justo después de que Ichigo y sus compañeros crucen el portal Senkaimon. El grupo, al entrar de forma ilegal a la Sociedad de Almas, debe atravesar por un lugar llamado Daigan, en donde, a pesar de verse en problemas al encontrarse con un Seimichio, un ser que se encarga de limpiar el lugar, logran entrar a la Sociedad de Almas, aterrizando en el distrito Rukon. En este lugar, Yoruichi les explica que el distrito Rukon es donde viven la mayoría de las almas comunes y que a donde deben dirigirse es el Seireitei, lugar habitado por los Shinigami. Con esto en mente, Ichigo trata de acceder al Seireitei, pero es detenido por el portero del lugar, Jidambo Ikasaka, un Shinigami gigante. A este enemigo Ichigo logra vencer fácilmente, demostrando un gran incremento en sus habilidades, y debido a esto Jidambo empieza a abrir la puerta del Seireitei. Sin embargo, antes que Ichigo y compañía logren ingresar, aparece Gin Ichimaru, un capitán, corta a Jidambo y expulsa a los intrusos. Por todo esto, luego de que Orihime cure a Jidambo, Yoruichi decide pedirle ayuda a Kukaku Shiba, una experta en fuegos artificiales. Al llegar con ella, Kukaku les explica que el Seireitei está rodeado por una barrera llamada Shakomanku, la cual impide que se ingrese por la fuerza, así que para entrar deberán concentrar energía espiritual en una esfera que ella inventó, la cual formará una cápsula de energía que permitirá penetrar la barrera. Esta cápsula será impulsada por un cañón. Tras esto, el grupo se pone a entrenar para usar la esfera con la ayuda de Ganyu Shiba, el hermano de Kukaku, y luego de un tiempo están listos para ingresar al Seireitei. Antes de partir, Ganyu, a pesar de decir que odia a los Shinigamis porque uno de ellos mató a su hermano mayor, quien también era Shinigami, decide acompañar a Ichigo y los demás, ya que según él se dio cuenta que Ichigo no es igual a los otros Shinigamis, y además cree que podrá encontrar respuestas sobre por qué su hermano amaba tanto a los Shinigamis, incluso en su lecho de muerte, al infiltrarse en el Seireitei. La cosa es que el grupo es enviado en dirección al Seireitei, pero desafortunadamente terminan separándose luego de entrar. Ichigo cae con Ganyu, Orihime con Uryu y Chad solo, al igual que Yoruichi. Mientras tanto, todos los 13 capitanes de los 13 escuadrones de protección, una de las 3 organizaciones del ejército de la Sociedad de Almas, se reúnen para evaluar las acciones de Ichimaru, ya que actuó solo y lo peor, dejó escapar a los intrusos. Sin embargo, antes de que se llegue a un veredicto, la alarma de intrusos interrumpe la reunión y el comandante general Shigekuni Yamamoto Genryosai ordena capturarlos. Bienvenidos, camaradas, a Dojo Otaku. Hoy traemos el segundo arco de Bleach, la Sociedad de Almas, los capítulos 21 al 63. Antes de continuar, gracias a los miembros del canal por su apoyo. También recuerden dejar su like y suscribirse para más videos como este. De regreso con Ichigo y sus compañeros, cada uno de ellos se ve frente a varios rivales. Ichigo y Ganyu se enfrentan a 2 Shinigamis del Escuadrón 11, Ikkaku Madarame y Yumichika Yasegawa, a quienes logran derrotar. Uryu y Orihime se enfrentan al hermano menor de Jidambo, Jirobo, a quien Uryu vence con facilidad, demostrando un gran incremento de sus habilidades gracias al guante que lleva. Chad se enfrenta a varios grupos de Shinigamis débiles a quienes vence con facilidad, y Yoruichi simplemente pasa desapercibido. Mientras tanto, en la celda de Rukia, Byakuya le informa que para su ejecución se utilizará el Sokyoku, un mecanismo que consiste en 2 partes, un patíbulo muy alto y una enorme arma. Para esto, Rukia es llevada a la Torre de la Penitencia, una gran torre blanca que, al estar compuesta de un material especial llamado Sekiseki, impide que se sienta cualquier energía espiritual del exterior. En el lugar, Renji le cuenta a Rukia que algunos intrusos llegaron del mundo humano, cosa que al pensar que se puede tratar de Ichigo, hace que Rukia muestre signos de esperanza. Regresando con Ichigo y Ganyu, tras un tiempo se cruzan con Hanataru Yamada del Escuadrón 4, el cual se encarga de dar primeros auxilios a los heridos, no teniendo capacidades de pelea.
Hanataro, luego de que se entere que Ichigo y Ganyu planean rescatar a Rukia, decide ayudarlos, ya que durante el tiempo que pasó con ella limpiando su celda, se dio cuenta que es una persona amable y que su castigo no parece el apropiado para sus crímenes. Debido a esto, Hanataro lleva a Ichigo y Ganyu a través de las cloacas cerca de la torre de penitencia, en donde se encuentran con Renji, quien llega luego de escuchar que los intrusos vencieron a Ikaku y Yumichika y que tienen de rehén a Hanataro. Con la llegada de Renji, otra pelea empieza, la cual es bastante complicada para Ichigo, pues resulta que en su pelea en el mundo humano, Renji no disponía de toda su fuerza, ya que los capitanes y tenientes al ir al mundo humano tienen limitada su fuerza. A pesar de todo esto, Ichigo logra hacerse con la victoria. Tras la batalla, al encontrarse derrotado e impotente, Renji empieza a recordar su pasado con Rukia. Resulta que hace algunos años en el distrito Rukon, cuando Rukia y Renji eran niños, se volvieron grandes amigos junto a otros niños. Sin embargo, al crecer, únicamente sobrevivieron los dos, así que para mejorar sus condiciones de vida, decidieron entrar en la academia para volverse Shinigami. En la academia, tras un tiempo, aparece Byakuya y decide adoptar a Rukia como su hermana menor, prometiendo un puesto inmediato como Shinigami. Al enterarse de esto, Renji decide animar a Rukia a que acepte la oferta, siendo esto lo que lo ha estado pesando durante tiempo, pues cree que de no haber sido por eso, Rukia nunca hubiera sido condenada a morir. De vuelta al presente con sus últimas fuerzas, Renji le pide a Ichigo que salve a Rukia. Tras esto, ambos caen abatidos. Por su parte, Ganyu y Hanataro llevan de regreso a Ichigo a las cloacas para tratar sus heridas, mientras Izuru Kira, el teniente de la tercera división, se encarga de ayudar a Renji. Sin embargo, más tarde, por órdenes de Byakuya, Renji es encarcelado por haber actuado solo y haber perdido. En el lugar, tras una corta discusión por la decisión de Byakuya, aparece el capitán Ichimaru para llevarse a su teniente Izuru. Más tarde también aparece el capitán Toshiro Hitsugaya de la división y le aconseja tener cuidado con la tercera división a su amiga de la infancia Momo Hinamori, la teniente de la quinta división, que también se encontraba en el lugar, y sobre todo le pide vigilar a Ichimaru, pues en la anterior reunión de capitanes se percató de una discusión entre Ichimaru y el capitán de la quinta división Sosuke Aizen. Tras esto, el capitán general declara que Ichimaru quedará libre de cualquier acusación por sus acciones ante el problema con los intrusos y declara estado de alerta máxima, lo cual permite a todos los Shinigamis usar fuerza letal contra los intrusos y el uso total de sus poderes. Debido a esto y a las palabras de Toshiro, Momo decide hablar con su capitán. Sin embargo, cuando llega no le pregunta nada y únicamente lo observa mientras el capitán Aizen escribe. A la mañana siguiente, Momo, al ver que el capitán Aizen se ha marchado, se apresura para acudir a la reunión de capitanes y tenientes, pero en el camino encuentra al capitán Aizen muerto, clavado con una espada en la pared. Ese suceso provoca que Momo grite, por lo que varios otros tenientes llegan al lugar y también presencian el asesinato. Luego de unos instantes, al lugar llega Ichimaru, a quien Momo decide atacar, ya que por las palabras de Toshiro cree que él fue el asesino. Ante el ataque, Izuru detiene a Momo, pero ella, cegada por el odio, libera el Shikai de su espada para continuar con el ataque. Asimismo, para defender a su capitán, Izuru también libera su espada, pero antes que el conflicto llegue a mayores, ambos son detenidos por Toshiro y el resto de tenientes del lugar. Tras esto, Toshiro ordena encarcelar a Izuru y Momo, no sin antes amenazar a Ichimaru con matarlo si se atreve a tocar a Momo. Una vez en la celda, Momo recibe la visita de la teniente de la 10ª división, Rangiku Matsumoto. Ella le entrega una carta a Momo de parte del capitán Aizen, carta en la que Aizen explica que teme por su vida y menciona quién es el responsable de su muerte. Mientras tanto, Ichigo, recuperado de sus heridas gracias a Hanataro, vuelve a salir de las cloacas y se dirige a la torre de penitencia, en donde antes de llegar se encuentra con el capitán del escuadrón 11, Kenpachi Zaraki. Este hombre amante de las peleas a muerte consigue llegar con Ichigo luego de hablar con Ikaku y que le explique que Ichigo es poderoso. La cosa es que al sentir la increíble presión espiritual, que básicamente se trata del poder que ejercen los Shinigamis,
diferente a la energía espiritual que emana Kenpachi. Ichigo ordena a Hanataro y Ganju seguir adelante y rescatar a Rukia mientras él se enfrenta al capitán. En esta batalla Kenpachi demuestra ser extremadamente fuerte, ya que Ichigo no puede hacer más que correr, hasta que cuando trata de enfrentarlo recibe una gran herida en el pecho. Debido a esto, Kenpachi, desilusionado de la pelea, decide marcharse, y en ese instante Zangetsu se aparece ante Ichigo. Zangetsu lleva a Ichigo a su mundo interior, en donde hace que se enfrente una versión de Ichigo blanca. Durante esta pelea, ya que el Ichigo blanco usa a Zangetsu, Ichigo se va dando cuenta que hasta ahora no había usado el verdadero poder de su Zanpakuto, y que en verdad es increíble. Luego de entender esto y que debe confiar en su espada, Zangetsu detiene la batalla y le dice a Ichigo que confíe en él para poder vencer a Kenpachi, quien a diferencia de ellos no trabaja junto a su espada, pues ni siquiera conoce su nombre. Tras esto, fuera del mundo interno de Ichigo, nuestro protagonista se levanta y vuelve a encarar a Kenpachi, esta vez teniendo la ventaja. Ante esto, Kenpachi decide dar su 100% quitándose el parche que lleva en el ojo, el cual consumía grandes cantidades de su energía. De esta forma, tras un gran choque entre ambos Shinigamis, la batalla termina con la espada de Kenpachi rota y tanto él como Ichigo en el suelo. Luego de unos segundos aparece Yachiru Kusahishi, la teniente del escuadrón 11, para llevarse a Kenpachi, y tras ella aparece Yoruichi para hacer lo mismo con Ichigo. Por otro lado, mientras el duelo de Ichigo y Kenpachi se llevaba a cabo, Chad también se enfrentaba a un capitán, Shunsun Kyoraku del 8º escuadrón. En este encuentro, Chad empieza a recordar la promesa que le hizo a Ichigo cuando se conocieron. Resulta que Sado durante su niñez vivió en México con su abuelo, en donde aprendió que al ser tan fuerte no debe usar su fuerza para su propio beneficio, sino en pos de los demás. Tras un tiempo, su abuelo le regala una moneda mexicana como amuleto, la cual tras el fallecimiento del abuelo, se vuelve el objeto más preciado de Sado. Luego de esto, en Japón, Sado conoce a Ichigo, y en cierta ocasión en que unos vándalos roban el amuleto de Sado, Ichigo lo ayuda y ambos hacen una promesa. Ichigo jura proteger a Sado cuando necesite ayuda, y a su vez él hará lo mismo por Ichigo. Al final, Sado por mano de Ichigo adopta el apodo Chad. De vuelta al presente, tras recordar la promesa, Chad carga su mejor ataque, pero termina siendo derrotado por el capitán, quien decide curar sus heridas y encarcelarlo. Por otro lado, Ganju y Hanataro logran llegar a la Torre del Arrepentimiento, y al entrar y ver a Rukia, Ganju se percata que el Shinigami que mató a su hermana es ella. Al escuchar esto, Rukia afirma que sí, ella acabó con la vida de su hermano, Kain Shiba. Debido a esto, Ganju planea marcharse y abandonar a Rukia, ya que no piensa arriesgar su vida por la asesina de su hermano. Toda esta situación se complica más con la repentina llegada de Byakuya. Al ver al capitán, Hanataro decide salir a ganar tiempo y le pide a Ganju que se lleve a Rukia. Sin embargo, Ganju, al ver la determinación de su compañero, decide salir a ayudar, pero termina siendo derrotado fácilmente por la espada liberada de Byakuya, Senbon Sakura Kageyoshi. Mientras tanto, en otro lugar, Ichigo se despierta luego de que Yoruichi haya tratado sus heridas, y este último le revela su verdadera forma, siendo una mujer de cabello morado. Además, Yoruichi le cuenta a Ichigo que una máscara blanca similar a la de un Hollow fue la que absorbió gran parte del ataque de Kenpachi, máscara que Yoruichi, sintiendo que se trata de algo malo, decide quedársela. Tras unos minutos, mientras seguían hablando, ambos sienten la presencia espiritual de Byakuya, ante lo cual Ichigo decide salir a la Torre del Arrepentimiento, sintiendo que sus compañeros corren peligro, y gracias a un artefacto de Yoruichi que le permite volar, logra llegar con Byakuya, así que un nuevo enfrentamiento inicia. En esta batalla, Ichigo demuestra poder seguir los movimientos de Byakuya, quien usa una técnica llamada Paso Flash, el movimiento que cuando se enfrentaron en el mundo humano fue invisible para Ichigo. A pesar de todo esto, luego de unos instantes llega Yoruichi, noquea a Ichigo y se lo lleva, mencionando que en 3 días hará que Ichigo sea mucho más fuerte. Tras esto, Byakuya también se retira y Yushiro Kitake, el capitán de la división de Rukia, el 13º, se encarga de dar atención médica a Ganju, llevarlo a prisión al igual que Hanataro y regresar a Rukia a la torre.
Mientras tanto, Ichigo vuelve a despertar y empieza a recriminarle a Yoruichi sus acciones, diciendo que debió haber rescatado a Rukia. Ante esto, ella responde que todos estarán bien y que fue a salvarlo porque en su estado actual no es rival para Byakuya, pero que si consigue superar un entrenamiento de 3 días, lo será, ya que podrá acceder al segundo nivel de liberación de la Zanpakuto, el Bankai. Por otro lado, Uryu y Orihime también se cruzan con un capitán, Mayuri Kurotsuchi, del Escuadrón 12. Este hombre, para tratar de atrapar a los invasores, hace que sus subordinados exploten, explosión de la que Orihime logra defenderse a sí misma, a Uryu y a Makizu Aramaki del Escuadrón 11, quien también trataba de capturarlos. Debido a todo esto, Orihime, llena de ira, pretende enfrentarse al capitán, pero Uryu, concluyendo que Orihime no podría matar a nadie aunque sea un enemigo, obliga a Makizu a que se la lleve del lugar. Luego de que ambos se retiren, la batalla inicia. En este enfrentamiento, aunque en un inicio Uryu tenía la ventaja, luego de que el capitán libere su Zanpakuto empieza a verse en problemas, sobre todo luego de que su espada lo corte, pues resulta que tiene la habilidad de paralizar el lugar por donde corta, dejando activos únicamente a los receptores de dolor. Al ver que Uryu no puede moverse, Mayuri empieza a contarle que él es el segundo jefe de la división de investigación de la Sociedad de Almas y que por sus investigaciones sabe todo sobre los Quincy. Además menciona que el último que diseccionó fue un anciano al cual consiguió acceder al sobornar a los Shinigamis que lo vigilaban para que llegaran tarde cuando el anciano Quincy se enfrentaba a varios huecos. Al escuchar todo esto, Uryu se da cuenta que se trata de su abuelo y usando una técnica que permite moldear la energía espiritual en hilos para mover como títere partes del cuerpo, vuelve a ponerse de pie, diciendo que ese anciano era su abuelo. Adicional a esto, Uryu abre su guante, lo que le permite absorber energía espiritual o reishi del alrededor, incrementando su poder, pero teniendo el efecto secundario de perder todos sus poderes como Quincy luego de un tiempo. Al ver esto, Mayuri decide usar el Bankai, lo que hace que su espada se transforme en una oruga gigante que expulsa veneno. Sin embargo, Uryu lanza un poderoso ataque que derrota al capitán, dejándolo sin la mitad de su cuerpo. A pesar de esto, Mayuri logra escapar de la muerte al usar su Zanpakuto, lo que hace que su cuerpo se licúe y logre escapar. Tras la batalla, aunque Uryu haya logrado ganar, empieza a caer por el veneno del Bankai. Sin embargo, Nemu Kurotsuchi, la teniente y creación de Mayuri, le da el antídoto. Esto debido a que cuando la pelea empezó, Mayuri no dejaba de lastimar a Nemu y Uryu trató de defenderla. Luego de esto, Uryu decide avanzar hacia la torre de arrepentimiento para buscar a Rukia, y cuando estaba a punto de perder todos sus poderes, ante él aparece otro capitán, Kaname Tosen de la 9ª división, quien a pesar de ser ciego de nacimiento, tiene un gran poder. Este capitán finalmente derrota a Uryu y lo lleva a la cárcel. Por otro lado, Ichigo, recuperado de sus heridas, está listo para empezar con el entrenamiento para conseguir el Bankai. Antes de empezar, Yoruichi le cuenta que este entrenamiento lo desarrolló Urahara para conseguir el Bankai en 3 días, ya que de forma normal, los Shinigamis obtienen su Bankai tras mínimo 10 años. Adicional a esto, Yoruichi explica que para ser capitán, uno de los requisitos es poder usar el Bankai, siendo la única excepción Kenpachi. Con relación al entrenamiento, Yoruichi explica que usando un muñeco especial, Ichigo invocará su Zanpakuto a quien deberá enfrentar y derrotar. De esa forma obtendrá el Bankai. Tras explicar las reglas, Ichigo golpea al muñeco, lo que invoca su Zanpakuto, quien impone las reglas para ser vencido. De entre todas las espadas que proyecta sobre el piso, Ichigo debe encontrar a la verdadera Zangetsu y conseguir herir a la proyección de su espada. De esta forma el entrenamiento inicia. Mientras tanto, en el cuartel general, Toshiro recibe el informe que los 3 tenientes encarcelados escaparon. Debido a esto, el capitán decide buscar a Ichimaru, deduciendo que Momo irá tras él. Sin embargo, cuando llega con él, quien se encontraba con Izuru, Momo también aparece y empieza a atacar a Toshiro. Esto se debe a que en su carta, Aizen menciona que alguien ha estado orquestando la ejecución de Rukia y que el motivo es la utilización del Sokyoku, con el cual al tener el poder de
más de 1 millón de Zanpakutos. Esta persona pretende destruir el Seireitei. La carta termina diciendo que esta persona es Toshiro Hitsugaya. Ante esto, a Toshiro no le queda de otra que golpear a Momo dejándola fuera de combate para poder confrontar a Ichimaru, pues ahora cree que él debió haber falsificado la carta de Aizen. A pesar de lo intenso de esta pelea, la batalla termina sin un vencedor tras la intervención de Rangiku, quien llega para ayudar a su capitán. Tras esto, Toshiro y Rangiku llevan a Momo a la enfermería y, pensando en la primera parte de la carta sobre el uso del Sokyoku, deciden acudir a la Central 43 para detener la ejecución de Rukia. Al mismo tiempo, por todo el Seireitei, se anuncia que la ejecución de Rukia será adelantada dentro de 29 horas. Con esta nueva orden, Renji consigue llegar hasta el lugar de entrenamiento de Ichigo y tras informar la nueva fecha de ejecución, pide a Yoruichi que le permita entrenar para también obtener su Bankai, mostrando que sin la necesidad de un muñeco puede proyectar a su Zanpakuto. Por otro lado, al verse tan cerca de su hora final, Rukia empieza a recordar su vida en el Escuadrón 13, bajo el mando del teniente Kaien Shiba. En esta época, como la miembro novata del escuadrón, Rukia era discriminada por haber ingresado a la división únicamente por ser la hermana de Byakuya. Sin embargo, Kaien, quien se encargaba de todo debido a que el capitán Ukitake está enfermo, empieza a tratar muy bien a Rukia, haciéndola sentir parte del escuadrón. Los problemas empiezan cuando la esposa de Kaien, Miyako Shiba, es enviada a investigar un Hollow que ha cobrado la vida de muchos Shinigamis, ya que luego de un tiempo, todos los subordinados de Majiko pierden la vida y ella, tras sanar sus heridas, empieza a actuar extraño y asesinar a varios otros Shinigamis. Finalmente se revela que Majiko estaba siendo controlada por un Hollow que la devoraba desde dentro hacia afuera. Debido a esto, tras pedir autorización al capitán, Kaien enfrenta al hueco, pero termina siendo poseído por él mismo y al final Rukia acaba con él. Con sus últimas palabras, Kaien agradece tanto a su capitán como a Rukia por haberlo dejado tratar de vengar a su esposa, aunque le haya costado la vida. De vuelta al presente, el día de la ejecución de Rukia ha llegado y Kenpachi, con el objetivo de volver a enfrentarse a Ichigo, ayuda a Orihime a liberar a sus compañeros de prisión, Uryu, Chad y Ganju. Tras esto, Kenpachi junto a Orihime y los demás parten en dirección al Sokyoku, seguidos de Ikkaku, Yumichika y Aramaki. Sin embargo, su camino se corta por la aparición de dos capitanes, Tosen y Sajin Komamura de la séptima división, cada uno con sus respectivos tenientes. Debido a esto, el grupo se separa. Kenpachi, buscando la emoción de la batalla, decide enfrentarse a los dos capitanes, Yumichika a Shuhei Hisagi del 9º escuadrón e Ikkaku a Tetsusaemon Iba del escuadrón 7, mientras los demás continúan avanzando hacia el Sokyoku. Durante estos enfrentamientos, Kenpachi demuestra ser muy superior a los dos capitanes, por lo que Tosen, pretendiendo enseñarle una lección, usa su Bankai, lo que crea un espacio en donde no se puede ver, oler, escuchar ni sentir energía espiritual, a menos que se porte a Susumushi, la Zanpakuto de Tosen. Dentro del Bankai, Tosen afirma que eliminará a Kenpachi, ya que cree que es un demonio por el amor que tiene a las batallas, no teniendo sentido alguno. Todo esto dice hacerlo ya que pretende cambiar el mundo para traer justicia, siendo una promesa que le hizo a un difunto amigo. Desafortunadamente, Tosen empieza a ser superado, ya que Kenpachi contraataca en el preciso instante en que siente un corte de Tosen. Debido a esto, tras un corto tiempo, Kenpachi asesta un gran golpe al capitán, lo que hace que su Bankai caiga. Mientras todo esto sucedía, Renji, tras haber logrado desarrollar su Bankai, encara a Byakuya, y aunque al inicio parecía estar al mismo nivel que el capitán, termina siendo derrotado a pesar de usar su Bankai, pues el Bankai de Byakuya resulta ser mucho más poderoso. A pesar de su derrota, Renji aún intenta detener a Byakuya, por lo que él decide darle un golpe final que termina dejándolo al borde de la muerte, logrando sobrevivir únicamente a que alguien desconocido trata sus heridas y luego Hanataro llega para terminar de curarlo.
Por otro lado, al acercarse la hora de la ejecución, Rukia es llevada al Sokyoku, en donde se encuentran el capitán Shunsu y su teniente Nanaoise, la capitana del segundo escuadrón y comandante de las fuerzas especiales Soifon, junto a su teniente Marechiyo Maeda, la capitana de la cuarta división, Retsu Onohana y su teniente Isane Kotetsu, Byakuya y el capitán general, junto a su teniente Chojiro Tadaoki. Tras unos minutos, cuando el Sokyoku empieza a ser liberado, la liberación de poder interrumpe la batalla que Kenpachi estaba por empezar contra Komamura, quien resulta tener apariencia de un perro. Regresando con Rukia, el Sokyoku al ser liberado adopta la forma de un ave gigante de fuego y empieza su ataque hacia Rukia. Sin embargo, antes de que la toque, llega Ichigo usando una capa para volar y detiene al ave. Tras él también aparece el capitán Ukitake portando un artefacto con el que junto a Kyoraku eliminan por completo el ave de fuego, permitiendo que Ichigo libere a Rukia, quien al verlo le grita que no pidió que la salvara, además que le dijo que nunca lo perdonaría si lo seguía. Ante estas palabras, Ichigo dice que no le importa lo que diga y lanza a Rukia contra Renji, que acaba de llegar. Tras esto, Renji escapa con Rukia. Los capitanes Ukitake y Kyoraku son perseguidos por el capitán general. La capitana Soifon se enfrenta a Yoruichi, que acaba de llegar, e Ichigo, tras derrotar únicamente usando sus manos a los tenientes Isane, Chojiro y Maeda, se enfrenta a Byakuya. Durante su batalla, Ichigo demuestra un gran incremento de poder, logrando seguir el paso flash de Byakuya e incluso detener la liberación de su espada con la nueva técnica que aprendió, Getsuga Tensho. Debido a esto, Byakuya, ante la insistencia de Ichigo, decide liberar su Bankai, el cual convierte a su espada en miles de cuchillas diminutas que parecen pétalos. Ante tal poder, Ichigo, sorprendiendo a Byakuya, también usa su Bankai, el cual hace que su vestimenta cambie y su zanpakuto se vuelva negra y delgada. Todo esto le brinda un incremento exponencial de velocidad y poder. Gracias a su Bankai, Ichigo consigue dominar el enfrentamiento, así que a Byakuya no le queda otra que, según sus palabras, abandonar la defensa y únicamente centrarse en el ataque, cosa que potencia su fuerza, lo que pone en grandes dificultades a Ichigo. Y cuando parecía que sería vencido, la extraña máscara que Ichigo demostró tener hace tiempo aparece, lo que hace que su actitud y habilidades cambien, superando a Byakuya. Sin embargo, tras unos instantes, Ichigo se quita la máscara y vuelve a la normalidad, ante lo cual Byakuya menciona que no le preguntará sobre lo que acaba de suceder y únicamente se centra en preparar su ataque más poderoso. Por su parte, Ichigo hace lo mismo y tras el choque de ambos ataques, aunque Byakuya se mantenga en pie, menciona que perdió pues Ichigo rompió su espada. Tras esto, Byakuya se retira jurando que no volverá a buscar a Rukia. Luego de unos instantes, al lugar llegan Orihime, Chaduryo y Ganju para ayudar a su amigo. Mientras tanto, en otro lugar, Soifon comienza a dominar la pelea al liberar a su espada y más tarde, al acorralar a Yoruichi, demuestra una técnica única de su creación. Sin embargo, Yoruichi aclara que esa técnica ya tiene nombre, Shuko, y que fue ella quien la inventó. Ante esto, Soifon empieza a recordar los días que pasó con Yoruichi, quien era el anterior comandante de las fuerzas especiales. Resulta que la familia de Yoruichi, los Shihoin, una de las principales familias de la sociedad de almas, tenía como subordinados a la familia de Soifon, los Feng, y como era de esperar, al crecer, Soifon empieza a servir a Yoruichi, lo que con el paso del tiempo provoca que Soifon empiece a admirar mucho a Yoruichi. Sin embargo, esa admiración se convierte en odio cuando Yoruichi abandona su puesto y su hogar al empezar a trabajar con Urahara. De vuelta al presente, tras un choque de Shukon de ambas mujeres, Yoruichi se lleva la victoria y Soifon entre lágrimas le pregunta por qué cuando escapó no la llevó con ella, afirmando que la hubiera seguido a donde fuese. Por otro lado, Toshiro y Rangiku logran llegar a la Central 46, organismo que está compuesto por 40 sabios y 6 jueces, quienes se encargan de dictaminar las condenas, los juicios y leyes de toda la sociedad de almas. La cosa es que al entrar al lugar, Toshiro y Rangiku observan que todos los integrantes de la Central 46 han sido asesinados, y con la posterior aparición de Izuru, creyendo que debe tener algo que ver, empiezan a perseguirlo. Sin embargo, tras unos instantes,
instantes. Izuru menciona que Momo debió haber salido de la enfermería e insinúa que Ichimaru está tras ella. Al escuchar esto, Toshiro encarga a Rangiku apresar a Izuru y regresa a la Central 46 en busca de Momo. Mientras todo esto sucedía en la Central 46, tras ver a todos los sabios y jueces muertos, Momo se encuentra con Ichimaru, quien la lleva al fondo del lugar, en donde para su sorpresa se encuentra con el Capitán Aizen. Al ver a su amado capitán, Momo empieza a llorar diciendo que debió haber confiado en que no estaba muerto, y Aizen, tras agradecerle por todo el tiempo que ha pasado con él, la atraviesa con su Zanpakuto. Tras esto llega Toshiro y al ver la escena, sin pensarlo dos veces, usa su Bankai y perfora el cuerpo de Aizen. Sin embargo, este revela que se trata de una ilusión y con un rápido movimiento derrota por completo al capitán Toshiro. Luego de unos segundos al lugar también llegan la capitán Unohana junto a su teniente. Al verlas, Aizen menciona que estaba seguro que con el tiempo Unohana descubriría que su muerte fue falsa, así que empieza a explicar todo lo que ha hecho desde que se convirtió en capitán. Aizen menciona que su muerte fue una ilusión creada por su Zanpakuto, la cual tiene la habilidad de hipnosis total. Él aclara que la hipnosis empezó cuando hizo una demostración ante todos los capitanes y tenientes, engañándolos al decir que su Zanpakuto controlaba el agua. Además aclara que la hipnosis únicamente funciona en aquellos que pueden ver el ritual de su Zanpakuto, por lo que aquellos que no pueden ver no pueden estar bajo su poder. Tras decir estas palabras, en otro lugar frente a Renji y Rukia aparece el capitán Tosen y transporta a los dos Shinigamis de vuelta al Sokyoku, y tras ellos también llegan Aizen e Ishimaru. Por otro lado, la batalla entre el capitán general Yokitake y Kyoraku estaba por empezar, con todos los capitanes liberando sus espadas, pero al recibir telepáticamente el informe de la traición de Aizen, mensaje que se transmite a todos los Shinigamis incluyendo a Ichigo y sus compañeros, detienen el enfrentamiento y se dirigen al Sokyoku. Mientras tanto, en el Sokyoku, Aizen ordena a Renji que suelte a Rukia, pero ya que él no pretende hacerlo, en un rápido movimiento lo deja fuera de combate, y más tarde hace lo mismo con Ichigo, que no puede hacer nada, a pesar de estar usando su Bankai. Con la llegada de Ichigo, Aizen empieza a revelar sus planes. Resulta que durante mucho tiempo Aizen trataba de encontrar la forma de fusionar los poderes de Hollows con Shinigamis y viceversa, lo que permitiría superar el límite de poder que tienen las almas. Sin embargo, luego de muchos años no lo consiguió, pero se enteró que Urahara, quien también investigaba algo similar, sí lo logró. Aizen revela que Urahara consiguió su cometido al crear un artefacto llamado Hokyoku, pero que se dio cuenta que su poder podría ser peligroso, así que trató de ocultarlo, y años más tarde, con la aparición de Rukia, escondió el Hokyoku dentro del Gigai que le dio a Rukia, el cual se trataba de uno especial que con el tiempo convertiría al Shinigami en un humano normal, ocultando por completo el artefacto. Tras mencionar esto, el capitán Komamura llega para confrontar a Aizen, pero en un instante es derrotado, así que Aizen continúa con su explicación. Él dice que al enterarse que el Hokyoku estaba dentro de Rukia, eliminó a la Central 46 y ordenó la ejecución de Rukia, pues para extraer el artefacto necesita evaporar el alma con el Sokyoku. También añade que tras fingir su muerte, se dedicó a buscar un segundo método de extracción por si el primero fallaba, y al buscar en los archivos de Urahara, logró hacerlo. Tras esto, Aizen usa el método secundario que descubrió y extrae el Hokyoku, y para su sorpresa, el método que usó no daña el alma, por lo que Rukia sigue viva. Sin embargo, Aizen igualmente decide acabar con ella, pero antes que lo haga llega Byakuya para detenerlo, y aunque lo consiga, termina muy lastimado. Luego de esto, al lugar llegan el resto de capitanes, Yoruichi e incluso Jidambo junto a Kukaku. Sin embargo, Aizen junto a Ishimaru y Tosen logran escapar al llamar a varios menos, quienes usan una habilidad llamada negación, llevando a los Shinigamis en dirección a su mundo, el mundo hueco. Tras todo esto, el Escuadrón 4 empieza a movilizarse para tratar a todos los heridos, y Byakuya, al encontrarse estable, empieza a hablar con Rukia y contarle su pasado.
Resulta que hace unos cuantos años, Byakuya se casó con Hisana, quien al sufrir una enfermedad por un tiempo, en su lecho de muerte le contó a su esposo que hace mucho tiempo abandonó a su hermana pequeña, cuando solo era una bebé, siendo esta bebé Rukia. Tras contarle la historia, Hisana con sus últimas palabras le pide a Byakuya que encuentre a su hermana, la adopte y cuide, pero que nunca le cuente la verdad, pues después de lo que hizo no cree merecer ser llamada hermana. Tras esto, Byakuya consigue encontrar a Rukia, pero cuando se anuncia su ejecución se ve ante un gran dilema, pues hizo dos juramentos, el primero ante las tumbas de sus padres, de no ir en contra de la ley, y el segundo de cuidar a Rukia. Luego de contarle a Rukia todo esto, le pide perdón por haberla hecho sufrir, y en su mente agradece a Ichigo, ya que en su pelea le hizo entender la promesa que es más importante. Después de un tiempo, el Seireitei empieza a volver a la normalidad y Rukia decide hablar con los hermanos Shiba y les pide perdón por lo sucedido con su otro hermano, ante lo cual Kukaku responde que ya conocía toda la verdad y que se prometió a sí misma que si Rukia le pedía disculpas una sola vez, la perdonaría. Por otro lado, la mayoría de los heridos empiezan a recuperarse, siendo uno de ellos el capitán Hitsugaya, quien visita a Momo que aún se encuentra inconsciente. Tras esto, Rukia informa a Ichigo y los demás que decidió quedarse en la Sociedad de Almas, ante lo cual todos se alegran. Luego de esto y antes de regresar a su mundo, el capitán Ukitake le agradece a Ichigo por haber ayudado a Rukia y le entrega una placa de Shinigami sustituto. Finalmente el grupo de Ichigo se despide de Rukia y regresan a su mundo, en donde los recibe Urahara, quien al enterarse que conocen toda la verdad, les pide disculpas. Al oírlo, Ichigo menciona que con quien debe disculparse es con Rukia. Este arco termina con Ichigo y cada uno de sus compañeros regresando a sus casas alegres de haber logrado salvar a Rukia. Si les ha gustado este resumen, no olviden apoyarnos con un like y suscribirse para más videos como este.